¿Cómo hacer esquejes de cactus exitosos y evitar la pudrición? Os presento aquí un esqueje podrido. La pudrición está propagada ampliamente en el esqueje. Esto a causa de meter el esqueje en la tierra sin hacer secar la parte cortada. Es la parte plantada en la tierra. Si no reaccionáis, la pudrición destruirá completamente el cactus. Entonces, ¿cómo hacer para salvar este esqueje? Debemos eliminar todo rastro de podredumbre. A la ayuda de un cuchillo, elimináis la parte dañada. De esta manera. Mira, la pudrición comienza a desaparecer. Cortáis de nuevo. Detentáis la parte sana y verde. Mira, el corte comienza a ser limpio. Si podéis ver, todavía quedan pequeñas manchas. Eso puede causar el desarrollo de la podredumbre de nuevo. Mira bien la diferencia. Esta parte no es pura. Ahora nos vamos a hacer el último corte. Para eliminar toda mancha de pudrición. Se acabó. El corte se vuelve limpio, sano y verde. A lo largo del tiempo, la herida se volverá dura y callosa. Aquí un otro esqueje podrido. Mira las manchas negras en el tejido. Manchas marrones arriba. Es el signo de la pudrición. Catastrófico. La pudrición comienza desde abajo hacia arriba. Destruye completamente el esqueje. Es por eso que es mejor intervenir para salvar el cactus. Es por eso que es importante hacer secar los esquejes antes de la plantación. Para comprender bien, hacemos secar esta parte. El hecho de secar el corte ayudará al esqueje a formar un callo muy seco como una protección contra la lluvia, los insectos y la podredumbre. La formación del callo puede llevar mucho tiempo, dependiendo del tipo de cactus. Aquí el resultado después de la plantación de esquejes. Mira bien, un buen desarrollo de las raíces, ningún signo de podredumbre. Un hermoso nuevo brote arriba. Hay falta de agua al nivel de las raíces.
Para las plantas suculentas, la falta de agua no es un problema. Aquí el resultado después de la plantación de una opuntia. Mira, la herida se vuelve dura y callosa. Desde que se suelda el corte, el brote comenzará a lanzar sus raíces para buscar la comida. Es una reacción natural de la parte del esqueje. Es por eso que se debe evitar meter el esqueje en la tierra cuando está frescamente cortado, meter el esqueje en una tierra húmeda, regar el esqueje antes de la aparición de las raíces. Dejáis el esqueje formar un callo muy seco antes de meterlo en tierra. Comenzáis a regar ligeramente cuando comenzáis a ver un nuevo brote crece en la cima del tallo o después de la aparición de las raíces. Hacemos la misma causa para la mamillaria. Es el corte de hoy día. Es el corte de 3 días. El corte de ayer. Ahora y sin duda podéis seleccionar el esqueje adecuado para la plantación. Pero antes hay que utilizar un sustrato seco no húmedo. Sustrato especial para cactus o tierra del jardín. La tierra húmeda causará la pudrición. Luego voy a demostrar un ejemplo. Para buenos resultados, plantáis en un sustrato seco. El esqueje está listo cuando el callo está seco y duro al tacto. Esqueje frescamente cortado. No lo vamos a poner en la tierra, nos vamos a esperar la formación del callo. El callo es seco y duro al tacto, entonces está adecuado. La superficie cortado todavía no está seco, por eso nos vamos a esperar algunos días. Entonces nos vamos a tomar este esqueje a la ayuda de un trozo de cartón. Metéis el esqueje de esta manera. Para fijar bien el esqueje, podéis meter un tutor. Cuidado, no reguéis el esqueje. Habrá que esperar hasta la aparición de las raíces. Luego, regáis ligeramente. El riego antes de la aparición de las raíces causará la pudrición. Aquí un ejemplo podrido a causa del riego antes de la aparición de las raíces. La aparición de manchas negras o marrones significa que la pudrición está propagada en el esqueje. Esta parte bajo tierra está fuera de la vista. Hay que quitarla para reaccionar. Ya ven, la tierra húmeda no es buena para los esquejes. La tierra húmeda es la causa de la pudrición. Mira las manchas negras al nivel del tejido, abajo,
es el signo de la pudrición. Mira, la pudrición comienza a destruir el esqueje. Aquí un esqueje plantado hace 4 meses. Me voy a sacarlo de la tierra para ver si comienza a hacer raíces. La presencia de las raíces es el fuego verde para comenzar el riego. La tierra de la maceta todavía está seca. Nos vamos a limpiar el corte para ver si hay raíces. Ningún signo de pudrición. El corte está bien soldado. Raíces que comienzan a aparecer. El esqueje comienza a sentir la falta de comida. Es por eso que lanza sus raíces para buscar la comida. La tierra está seca. No es húmeda. Es por eso que el esqueje no está podrido. Después de 4 meses bajo tierra, ningún signo de pudrición. Ahora nos vamos a plantarla para empezar el riego ligeramente. 2 cosas nos permiten el riego: la aparición de las raíces, la aparición de nuevos brotes a nivel del tallo. Pero no mucho riego. Regáis ligeramente. Para las plantas suculentas, el riego no es más importante. Es recomendable parar el riego de tiempo a otro. Esto favorece el desarrollo de las raíces. Mira el desarrollo de las raíces. Es un pequeño esqueje que hace un buen enraizamiento. Ningún signo de pudrición. Las plantas suculentas tienen una reserva de agua. Resisten la sequía. Resisten también las malas condiciones climáticas.
Aquí veis un esqueje que hace raíces y que hace nuevos brotes. Esto quiere decir que el esqueje ha probado bien. Está en buen estado. Un nuevo brote que volverá a un futuro esqueje. La tierra todavía está húmeda. Mira las raíces. Una puntilla que hace hermosos brotes. La aparición de nuevos brotes significa la existencia de raíces. Vamos a ver. Entonces es verdad, hay raíces. Este esqueje todavía no hace brotes, a pesar de que estaba plantado al mismo tiempo que la otra. Es normal, el crecimiento de este tipo se ralentiza. Es diferente. Es un buen resultado después de la plantación. Un antiguo esqueje. A pesar del piso y la tierra, el esqueje no se arranca, lo que significa que las raíces están bien desarrollados. Para las euforbias, el desarrollo de las raíces requiere mucho tiempo. El color verde puro arriba significa que el esqueje comienza a crecer. Esto quiere decir que hay raíces bajo tierra. Esta porción aumentada arriba justifica que el esqueje ha bien aprobado. La misma cosa para este esqueje. Es el signo principal que nos justifica el éxito del esqueje. Ahora el esqueje se convierte en una planta que alcanzará una máxima altura. Si cortáis esta parte, nuevos brotes crecerán a su lugar. Porque la planta está en savia y sus raíces están bien desarrollados. En este caso, podéis comenzar el riego normalmente. Podéis también cambiar la masita. Me voy a demostrar las raíces a ustedes. La planta lanza sus raíces fuera de la masita. Esto quiere decir que la masita se vuelve pequeña y que la planta necesita una tierra más rica en comida.
De esta manera puedes aprobar vuestros esquejes y proteger vuestros cactus de la podredumbre. Espero que este video os haya interesado bien. Gracias por seguirme.